Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en Política aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen como siempre, no solamente en el dial, sino también en nuestro canal YouTube Mariela TV. Gracias a los que nos están viendo en vivo. Hoy, lunes 5 de febrero, son las 8 de la mañana y 5 minutos en la ciudad de Guayaquil. Y como ustedes saben, pues en nuestra sección de política tocamos la actualidad, la coyuntura nacional. A veces tocamos un poco de internacional. No no me escatimo tampoco en decir que, por ejemplo, ayer Nayib Bukele ganó las elecciones en El Salvador. Por supuesto, elecciones polémicas, ¿no? Porque todos los medios internacionales, acá en España, donde estoy yo, pues el diario El País, el diario El Mundo, diarios con lineamientos tal vez más progresistas en ámbito de balanza política, pues con ciertas polémicas por el tema de la Constitución y la reelección de Bukele, que no debía ser, pero bueno, Bukele ganó con más de 85% y 58 de 60 asambleístas, o sea, una cosa increíble, ¿no? Pero hoy día nos vamos a seguir en tema nacional, en tema económico principalmente, porque en este momento la seguridad en Ecuador es probablemente lo que más llama la atención de la gente, pero del avaro de la seguridad para la economía, y hay que ver cómo se mantiene a flote en ese sentido Ecuador, y además sabiendo que este es un año casi electoral para Ecuador, porque vamos a elegir presidente a inicio del 2025, así que seguramente Daniel y estará trabajando en pos de una posible reelección y ahí pues el tema de la seguridad será parte de un plan más amplio que tendrá que hacer porque tendrá 4 años y no un año y medio como fue el caso. Para hablar de esto, invitamos a el ex vicepresidente de la República del Ecuador, Alberto Dají, que está con nosotros. Vamos a comentar todos estos temas. Lo tuvimos hace un par de años en cabina y ahora en Zoom nuevamente nos acepta una invitación. Para mí es un placer recibirlo. Alberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Ricardo, y espero que o ya te hayas comido unos boquerones o te los vayas a comer después de la entrevista. Alberto, cuéntame que me, me da mucha curiosidad. ¿Tú conocías a Daniel antes de que se lance como candidato a la presidencia, refiriéndome a que lo acompañaste a Carondelet, ¿no? Sí, sí lo conocía, había charlado en algunas ocasiones con él, especialmente en su gestión de legislador, Ajá. y en base a eso me pidió que lo acompañara para que le diera mi opinión sobre esa reunión en específico, Ujú. y se la di. Ajá. Le dije también cuáles eran las cosas que a mí me parecía que se debían hacer. Ya. Pero Y como sí, legislador, tú hablabas con él porque también te pedía consejos en ese entonces, era una relación de amistad, era una relación profesional. bueno, él en alguna ocasión me invitó a la comisión a dar alguna explicación y en forma privada me reuní con él en algunas ocasiones para tratar precisamente temas que tenían que ver con lo que se trataba en esa comisión, así como fui también a otras comisiones. Fui Claro. llamado a otras comisiones, al lado del laboral, económico, en fin, a ¿Y tú, rendir. y tú dirías que personalmente tienes coincidencia ideológica en lo económico con Daniel o simplemente Daniel quiere tu perspectiva, digamos, para ampliar su rango de conocimiento? ¿Coinciden mucho o no? Bueno, yo creo que lo que han sido mis pronunciamientos públicos reiterados, insistentes, no son precisamente las acciones que se están tomando. Ujú. Yo pues considero y he expresado en muchos foros que es indispensable y urgente una focalización de subsidios Ujú. que arranque de raíz este terrible, esta lacra social que tiene el Ecuador, que es impostergable ya Ajá. la reforma al sistema de pensiones del Ecuador, a todo el sistema de pensiones. Y Ujú. eso no se está haciendo. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, que hoy hay una gran discusión sobre una subida del 12 al 15% del. Ajá.
¿Qué representa esa subida? En el mejor de los casos, unos 1.300 millones de dólares, Ok. punto del PIB, punto y algo del. ¿Cuánto debe el Estado por facturas, planillas, transferencias, devoluciones del IVA Ujú. atrasadas? Debe 4.800 millones de dólares. Por lo tanto, ese punto del IVA no sirve siquiera para pagar, ni siquiera para pagar los Ujú. atrasos. Claro. Se requerirían casi más de 3 años de Ujú. recoger el impuesto solo para pagar los atrasos que existen hoy, que irán Claro. creciendo. Y el déficit para el año 2024 apunta a unos 8.000 millones de dólares. Alberto, yo me imagino que con estas urgencias económicas que tiene el país, yo me imagino que tú votaste que no en la consulta popular sobre dejar el petróleo bajo tierra. Insinúo. Obviamente, y me expresé públicamente sobre la barbaridad que constituía Ujú. esa consulta popular, un verdadero sinsentido, pues el daño ecológico ya se hizo Claro. y no hay un daño ecológico que se esté haciendo de significación, porque el área en Ujú. la cual está siendo extraído el petróleo dentro del Yasuní Ujú. representa una 10 milésima Claro. del área. Es como que un edificio de 1.000 habitaciones, Ricardo, Sí. de 1.000 habitaciones, tuviese una habitación donde alguien está trabajando y se Ujú. diga, no, pues que se está desbaratando con eso todo el edificio. No, no hay evidencia alguna de especies que hayan sido afectadas, Ujú. de grandes derrames que se hayan podido probar en el Claro. Yasuní. Eso no existe. Y Sí. a cambio de no remediar nada, Ujú. se está poniendo en grave peligro a la economía en el Ecuador. Mucho más que Ujú. por los 400 millones de dólares que van al presupuesto, por los 1.200 millones de dólares que van a la balanza de pagos. Claro. Esa es la parte más complicada. Alberto, me da mucha curiosidad saber, tú qué opinas, que a ti, obviamente, dependiendo del espectro político de la persona que lo diga, si es más de izquierda, te llamarán ultra neoliberal, extrema derecha, seguramente te lo han llamado muchas veces en tu vida, pero yo quisiera que tú me digas qué opinas de Javier Milei. Yo no sé si es que a ti te gustan los lineamientos económicos y las medidas que ha tomado en la Argentina y si crees que puede sacar de la crisis a la Argentina y si es un modelo que se puede replicar en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué opinas? Hay que esperar que pase el tiempo. Ajá. Las posturas libertarias, Sí. que son extremas, Ujú. a mí me parecen teóricas. Ok. No hay ningún país del mundo donde el modelo libertario se aplique. No existe. Claro. Y por lo tanto, habrá que esperar el resultado. Mi ley, ¿en qué está en lo correcto? Que cuando hay un desequilibrio, un desajuste, un caos como el argentino, hay que actuar rápido y a fondo. ¿En qué creo que no está en lo correcto? En creer Ujú. que se puede hacer esto sin diálogo político. Claro. La Bueno, pero Argentina, se ha dialogado medianamente. O sea, tiene a Patricia Bullrich de ministra de Seguridad. De hecho, creo que nombró no sé si en su gabinete o en una cartera ministerial, a Daniel Scioli, ex candidato a la presidencia que se enfrentó a Macri hace unos 10 años. O sea, el hombre no está ablandando. sí, pero no ha dialogado con el sector totalmente opuesto. No. Y voy a citar dos ejemplos. Eh,
últimos y explicar que la Argentina y el Ecuador comparten este problema. Claro. Porque el Perú, por ejemplo, que ha tenido una crisis política tremenda, Ujú, tiene un buen crecimiento económico, un aumento de sus exportaciones, se ha transformado en un granero del mundo, ha logrado que tierras desérticas se transformen en producción de espárragos, de arándanos, de una serie de cosas que exportan, ujú, porque han logrado acuerdos como sociedad respecto de ciertos objetivos, igual que Colombia. Petro no le puede meter la mano al Banco Central en Colombia. Eso es sagrado. En Chile, Boric tampoco lo ha hecho, ni ujú, tampoco ha ido a un fondo de estabilización que funciona en base al precio del cobre y que acumula recursos cuando el cobre está alto y ujú. los saca cuando el cobre se desploma. Que aquí a propósito ese equivalente del petróleo se lo desmanteló, Claro. ridiculizando los fonditos. ¿Ah? Ujú, Eh, ¿Por qué no pueden hacer eso Boric, Petro, ni quien gobierne el Perú? Porque ya ha habido acuerdos, como también en el Uruguay. ujú, Bueno, en el Ecuador no tenemos un acuerdo nacional ujú. mínimo, una agenda nacional mínima, ni lo tiene la Argentina tampoco. Claro, Y sin eso no salen las sociedades. Y claro. eso es lo que tal vez Macri no entienda. Se puede hacer eso si uno es dictador, Ujú, si uno controla todos los poderes, y las dictaduras tienen sus graves problemas también que se ven después, claro. sobre todo en lo que tiene que ver con garantías ciudadanas, con abusos, Ujú. etcétera. Pero Pues, Alberto, me gusta lo que tú dices del consenso, porque yo lo que me pregunto, yo creo que lo que mucha gente se pregunta es, sobre este consenso político, económico que tú me dices, una base mínima. Todos los países en América Latina, a ver, Ecuador es inseguro, reina el narcotráfico, eh, existe pues este fanatismo duro de cierto sector al socialismo del siglo XXI. Eh, yo creo que eso es un mal que también padecen estos países que tú acabas de nombrar, en menor medida, ¿no? Pero digamos, Colombia tiene a un exguerrillero de presidente. En Colombia también existe el narcotráfico. En Colombia hay ciertos sectores inseguros, no está como el país. Lo mismo pasa en Bolivia, lo mismo pasa en Perú. Tiene que haber un hándicap extra para que en Ecuador no haya ese consenso. ¿Tú cuál crees que es la razón? Porque decir, ay, es por los políticos o lo esto, lo otro, o sea, en los otros países también hay esta calaña de políticos y el reinante narcotráfico. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador? puede haber esa calaña, pero hay un momento en el cual se sientan a dialogar y se llega. Y no Ya. importa los que vengan después. Si te voy a dar dos ejemplos mucho más recientes. En Costa Rica, país en el cual viví 20 años, Ujú, eh, los dos partidos tradicionales eran la Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional. Este último de centro izquierda, el otro de centro derecha. Se repartían, se turnaban como es el péndulo normal. Surge una tercera opción que se llamaba PAC, Partido Acción Ciudadana, que se crea para tratar de quitarles el poder a los tradicionales, a los claro. viejos partidos. Ganan una elección, gobierno mediocre, la vuelven a ganar, gobierno desastroso. Y en ese gobierno desastroso, el segundo, hubo una crisis que amenazaba con la estabilidad de Costa Rica. ¿Sabes qué hicieron, Ricardo, el Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional, que tenían la mayoría en la Asamblea? ¿Qué Se hicieron? juntaron, Ujú, produjeron un conjunto de medidas, fueron al gobierno y le dijeron, estas son y las vamos a aprobar. ujú, Elevación del IVA, reformas a la seguridad social, quitar excepciones al IVA, y le dijeron, usted es malo, no entiende lo que hay que hacer. Y se cargaron ellos. ujú, Entonces, el costo político de esa elevación. Ese es un país donde hay ujú. conciencia, objetivos y capacidad de diálogo. ¿Y el Uruguay? ¿Qué pasó Ya. en el Uruguay? La Ujú, reforma a la seguridad social, que es indispensable en todos los países, pero mucho más en el Ecuador por la iliquidez por la que atraviesa la seguridad social,
¿Surge de dónde en el Uruguay? De un acuerdo de todos los partidos en el Parlamento. Claro. Alberto, pero no pasó, en Costa Rica no pasó lo que pasa aquí en Ecuador, que es que si dos partidos, sea el Partido Social Cristiano, el Correí, Lazo, Partido Social Cristiano, Pepito Piguave, la mezcla que sea, no pasa en estos países como aquí en Ecuador, que si dos partidos que piensan distinto se juntan, no polemizan alrededor de esa rejuntada, porque yo no sé si en Costa Rica las personas dijeron, bueno, los dos partidos se unieron por un beneficio común. Acá en Ecuador lo que pasa es que dos partidos se ponen de acuerdo y toda la gente se pone a llorar y dice, no, aquí hay una agenda detrás, estos dos son unos sapos, no, no hay que votar por ninguno, hay que irnos por otro costado, porque eso es lo que pasa. En Costa Rica y en Uruguay no pasa esto, te pregunto, ¿por qué? Porque los políticos deberían tener la capacidad de unirse y explicar por qué se han unido, pues. Yeah. Pero no lo hacen porque siempre está la visión de corto plazo, ya vienen las elecciones. Mira tú lo del IVA, qué Uh-huh. bochornoso. Partido Social Cristiano es el partido que produjo la más grande elevación del IVA de la historia del Ecuador. Llevó el IVA en 1986 del 6 al 10%. Eso es un 66% de aumento del impuesto, Uh-huh. porque 4 respecto de 6 es el 66, las dos terceras partes. Claro, Hoy se pretende elevarlo 25%, pues los 3 puntos, 3 de 12 es un 25%. claro. Y el partido Revolución Ciudadana, o como se llame, elevó el IVA cuando lo del terremoto Uh-huh. de Manabí Claro. y hoy se opone. A ver, ¿qué es esto? Sí, no O tiene sea, sentido. ¿qué clase de coherencia es esta? Cuando ellos gobiernan, sí es legítimo elevar el IVA. Pero cuando están en la asamblea calculando las próximas elecciones, no es legítimo elevar el IVA y que el país se vaya al diablo. Esto es realmente increíble. No tienen la capacidad de entender lo que significan 4.800 millones de dólares de atrasos y un Uh-huh. déficit proyectado de 8.000. No saben sumar que eso da más de 12.000 y que hay que resolver ese problema. Bueno, realmente es deplorable. Alberto, tú acompañaste al presidente a Carondelet y después en declaraciones dijiste que ibas a estar más o menos, como se dice, estoy al teléfono, una llamada para dar un consejo, lo que sea. En este momento, con el aumento del IVA, tú no has hablado con el presidente recientemente, te pregunto. Bueno, he chateado Sí. alguna cosa WhatsApp. ligera por WhatsApp, pero no, Pero eh, él, pero qué clase de consejos te pide? Digamos, ¿te pide consejos al pie o te manda párrafos diciendo, mira, Alberto, esto es lo que está pasando? ¿Tú qué opinas? no pasa eso. Yo siempre lo he dicho, tiene su equipo económico y el equipo económico es el que tiene que decidir, Ricardo. Y Mis opiniones son públicas. no O está sea, bien, está. yo no voy a decirle en un chat o en una llamada algo diferente de lo que digo en público. ¿Por qué razón? Ujú, Porque nunca he sido así. Yo no digo una cosa en público pensando en la política y otra cosa en privado. No lo dije nunca ni como candidato, ni como periodista, ni como funcionario. Cuando ejercí funciones públicas, se tomaron las medidas que había que tomar, sea de presidente de Junta Monetaria, de ministro o de vicepresidente. ujú, Como presidente de la Junta Monetaria, hicimos cambios radicales. Como ministro de Finanzas se produjo por primera vez en la historia del Ecuador la desincautación de divisas del Banco Central. Un cambio dramático de décadas. Desde la fundación del Banco Central no se había hecho. ujú, ¿Por qué? Porque eso es lo que había que hacer. Y cuando fui vicepresidente, eliminamos el subsidio de los combustibles. ¿Y qué pasó cuando lo eliminamos y teníamos una fórmula para ujú, calcularla mensualmente? Que los partidos políticos, liderados por el Partido Social Cristiano, fueron a buscar la inconstitucionalidad, hicieron la guerra y se volvió al sistema anterior de subsidios. Bueno, eso es realmente una traición al Ecuador.
Ujú. Porque si ya estaba eliminado el subsidio, si ya había una forma, ¿por qué diablos la echaron para atrás para tratar de ganar votos? Qué inmoralidad tan grande. Ujú. Alberto, te pregunto, se vienen elecciones, realmente yo creo que ahorita todavía estamos muy pronto para hablar de elecciones, ¿no? Y habrá que ver, pues, yo creo que en unas hipotéticas, yo creo que la popularidad de Novoa está bien, yo creo que se reelegiría, pero en el caso de que puedan pasar cosas y que salgan candidatos y al fin y al cabo uno no sabe cómo puede cambiar la demografía política. ¿Qué candidato, digamos, o qué perfil de candidato crees tú que es el más beneficioso en tema económico para Ecuador? Tú me dices que el ultra neoliberalismo que tiene Milei simplemente es teórico. ¿Qué necesita Ecuador como presidente en pos del beneficio económico? De seguridad, otra cosa. Un presidente de perfil la calle Pou, centro izquierda, de perfil centro derecha. ¿De qué estamos hablando? Mira, Ricardo, como dijo el otro día Augusto de la Torre, la gente no entiende que todos estamos en un mismo barco y que el barco se está hundiendo. Ya, Cuando el barco se está hundiendo, tú no ves cuál es el perfil del capitán de puerto que debe recibir a los náufragos. Debes ver cómo caráspitas salvas el barco. ya. Bueno, pero hay que En un tener un país, gran capitán líder a que ver, salve. estos momentos yo creo que si no se resuelven estos problemas de fondo, si no se los comienza a atacar, Ujú, el caos económico va a ser de una magnitud que nos puede llevar a situaciones tan dolorosas como la del año ujú, 99. sí, Lo he dicho, lo he repetido. Y en esa situación, yo no quiero pensar en cuál debe ser el candidato o el perfil del año 25. Yo quiero pensar en cómo diablos este país entiende que si no se actúa ya, estamos llevando al Ecuador a un verdadero abismo. Ese es el problema. ujú. Alberto, ya un par de preguntitas para finalizar. Primero, preguntarte sobre Estados Unidos. Siempre se dice que influencia cómo está Estados Unidos en el resto del continente o al menos en el resto de Occidente. eh, por el bien económico mundial, no voy a decir mundial, pero al menos continental, ¿tú quién preferirías que gane las siguientes elecciones? ¿Trump o Biden en Estados Unidos? Lo he escrito, Ricardo, lo Ujú, he escrito, que la crisis mundial de la democracia, especialmente en los países occidentales, es tan grande que una democracia fundada sobre los principios de unos genios que fueron los founding fathers, ¿verdad? ajá, Como se dice, los padres fundadores, que tuvieron una visión de elaborar una constitución y un sistema de checks and balances, de pesos y contrapesos espectacular. Esa democracia se debate entre dos ancianos con terribles, terribles limitaciones y defectos cada uno. ujú, Y es deplorable. Yo creo que ninguno de los dos candidatos para mí representa una persona con lo que debe tener el estadista que conduzca a esa nación en medio de los tremendos cambios y retos que tiene la humanidad el día de hoy. o sea, ¿tú crees que ambos han sido tan malos presidentes? ¿No me dirías quién ha sido mejor que el otro? Es que cuando se alaban las cosas del uno y del otro, se cae en un fanatismo irresponsable. Tú mira Fox Ajá. News, Biden es un absoluto y Obama son unos absolutos idiotas y Ujú, Trump es un dios. Mira CNN y es exactamente lo contrario. Por lo claro. tanto, algo pasa que no se está diciendo la verdad. Alberto, para finalizar y agradecerte, yo antes de hacer mis entrevistas, yo hago el research, ¿no? del invitado.
La verdad es que tú eres una persona muy conocida, así que hacer una investigación profunda no era una necesidad incesante, pero sí me encontré con un video y me nace preguntártelo porque yo creo que en un medio de comunicación tradicional difícilmente se tocan estos temas, ¿no? Pero cuando tú acompañaste a Daniel Noboa a Carondelet, vi un video de un comentario de Carlos Vera y él comentaba una situación, la situación por la cual él sale, yo evidentemente no estaba vivo, entonces me da muchísima curiosidad preguntártelo a la mano que te tengo enfrente. Él comentó el tema del cambio de discurso que le hicieron a Sixto y te señaló a ti. Yo no sé si quieres comentar brevemente esa historia o desmentirla, porque me pareció muy interesante, pero yo digo, acá habrá otra cara de la moneda. Y dije, hoy entrevisto a Alberto, me parece perfecto, le preguntamos. ¿Tú cuál fue tu perspectiva de ese tema? No, yo no quiero referirme a eso porque realmente no estoy de acuerdo con lo que dijo, es lo único que puedo decir. No estoy de O sea, acuerdo, él o salió. sea, esa historia es mentira. A ver, yo no quiero decir que es mentira ni es Ujú. verdad, pero ciertamente no es la realidad. Yo creo que es muy difícil que haya existido una colaboración más estrecha entre presidente y vicepresidente de la que hubo en el país. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.